Hola, vamos a complementar el ejercicio que hicimos sobre la distribución uniforme aleatoria para tratar de agregarle el control de que las muestras no se superpongan. Vamos a ver cómo podemos hacer para que eso no ocurra. Nosotros tenemos en la pantalla un conjunto de puntos. Cada vez que yo agrego una nueva muestra candidata, lo que quiero asegurarme es que no se superpone con ninguna. Es decir, si está acá, bueno, yo sé que no se va a superponer, pero si está por acá, ¿cómo sé que no se superpone con esa? Bueno, como nosotros estamos dibujando círculos, la forma de asegurarme que no se superponga es, cada vez que tengo una muestra candidata, antes de incorporarla al conjunto de muestras a dibujar, me aseguro que la distancia, vamos a suponer que no tengo esta, que tengo esa que está ahí, la distancia de esta muestra a esta, de esta a esta, de esta a esta, es decir, para cada una de las que ya está, esa distancia tiene que ser por lo menos el diámetro de la muestra, ¿no? Si yo tengo una muestra acá y tengo la otra acá, que digamos que son tangentes y por lo tanto es la mínima distancia que pueden tener para no superponerse, esta distancia es el diámetro de las muestras que estoy dibujando. Con lo cual, yo sé que si controlo que la distancia entre la muestra 1 y la muestra 2 es mayor al diámetro, con eso me aseguro que no hay superposición. Bueno, vamos a ver cómo podemos agregar este control en el código que veníamos haciendo. Entonces, yo tengo que, teníamos el algoritmo era, creo una muestra y la agrego. Bueno, ahora no la voy a agregar directamente. Entonces, para estar, digamos, manejarlo más tranquilo, yo voy a decir candidato, candidata. La muestra va a ser la muestra candidata, lo voy a tener en creada, acá, no. La muestra, creo una muestra candidata que es un vector. Lo que voy a hacer ahora, entonces, antes de agregarla, antes de agregar nuestra muestra candidata, lo que voy a hacer es verificar que no superpone. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto, vamos a hacerla por fuerza bruta, es decir, vamos a chequear contra todas las muestras que están ya en el conjunto. Esto es poco eficiente porque si yo tengo, ¿no? Si verlo en la tableta, si yo tengo el conjunto de muestras actual es esto, y ahora tengo una candidata acá, no tiene sentido que chequee contra esta y esta que están más lejos que todas estas. Bueno, para no complicarnos la forma de resolución, vamos a hacer una fuerza bruta y entonces para cada muestra vamos a calcular con todas las que ya existan. ¿Cómo hacemos para hacer ese cálculo? Bueno, una forma de hacer eso es voy a recorrer, voy a poner J, para J, NOR a muestras size, es decir, que voy a recorrer todo el conjunto de muestras que está disponible en este momento, igual a 0. Para ese conjunto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir, voy a calcular la distancia entre la muestra candidata y la muestra correspondiente al conjunto de muestras. Para eso puedo utilizar una de las opciones. Yo sé que la muestra candidata es un p-vector y por lo tanto todas las muestras que están adentro de ese array list que habíamos creado eran todos p-vector. Y hay una función de la clase p-vector que es dist, que me permite calcular la distancia de ese vector a otro. Que directamente me devuelve el número de distancia. Entonces yo puedo decir que
quiero saber cuál es de la muestra candidata la distancia a qué cosa, al vector en la posición donde estoy recorriendo en el loop en ese momento. ¿Y ahora qué quiero saber? Lo que quiero saber es si esa distancia es menor a el diámetro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si es menor significa que se superpone. Y entonces esa muestra no sirve y tengo que seguir chequeando con otras. Si se superpone, entonces lo que podría hacer es tener, antes de empezar a chequear, una variable booleana que se llame superpone y que inicialmente sea false. O sea, asumo que no se va a superponer. Y entonces chequeo. Si descubro que una muestra se superpone, entonces hago que se superpone sea igual a verdadera y salgo, no sigo calculando porque no tiene sentido. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, lo que hice acá es... Bueno, entonces, lo que está haciendo es chequeando que la distancia que calculó de la muestra candidata a cada una de las que está es menor al diámetro, por lo tanto se superpone y deja de chequear, deja de seguir haciendo el loop por todas las otras muestras porque ya encontró que con algunas se superpone, entonces esa candidata no sirve. Entonces, lo que puedo hacer después es decir, ¿cuándo la tengo que agregar? Bueno, para agregarla, si no hay superposición, agrego la muestra al conjunto. Entonces, lo que digo es, si superpone es igual a false, escribir esto es lo mismo que poner que es verdadera la negación de superposición. Es lo mismo. Superpone es igual a false, eso da verdadero, o no superpone da verdadero, que es lo mismo. Si eso pasa, entonces, ¿qué digo? Lo que digo es que agrego la muestra candidata al conjunto de muestras. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que debería pasar es que el conjunto de muestras no tiene ninguna que se superponga. Bueno, todos esos saltos son cuando sale de cada ciclo del draw, de cada uno de estos return, para que no haga la vuelta. Lo puedo sacar la vuelta, pero... Bueno, ahora vemos que no existen, recorriendo visualmente, no hay muestras que estén superpuestas. Puede ser que se estén tocando porque hicimos que la distancia de superposición que medimos incluya la tangencia, ¿no? Bien. Bueno, más o menos queda un poco mejor que la versión anterior, al menos en el tema de la superposición. Lo que sigue pasando es que no es exactamente parejo, hay zonas donde hay mucha cercanía, hay zonas donde hay unos buenos agujeros, pero al menos hemos corregido la superposición.
Esto debería detenerse por la forma en la que lo hicimos cuando se llegue a la cantidad de muestras que se necesitan. Acá puede haber un problema y es que cerca del final, digamos, de cuando ya haya muchas muestras, no encuentre aleatoriamente posiciones que no tengan superposición. Y entonces el ciclo en donde está chequeando si las muestras se superponen contra todas las otras, se haga eterno. Porque si tira una, con alguna se superpone, vuelve a tirar, se superpone, vuelve a tirar, se superpone. Entonces nunca termina efectivamente el dibujo. Bueno, eso es medio raro, depende de la cantidad de muestras que elijamos. Podríamos poner un control más que sea decir, bueno, al final de cada loop no solamente chequeo si se superpuso, sino si además si hice la cantidad de intentos de cálculo de superposición que quería. Podría poner otra variable, además de la cantidad de muestras que yo quiero acá. Podría poner una que sea protección, y protección digo, bueno, nunca hago más de 1000 intentos de chequear que no se superpuso con nada. Bueno, podría ser, en este caso lo vamos a dejar así. Y ahí terminó, creo. Ahí terminó. Bueno, vemos que no hay superposición. Mirando, no hay superposición que había antes. Al no haber superposición queda un poquito más parejo, ¿sí? Pero sigue habiendo zonas en donde la densidad es mucho mayor que en otras zonas, mucho menor, perdón, que en otras zonas. Con lo cual tenemos que encontrar otros algoritmos que nos permitan cubrir la superficie de una manera un poco más imprevisible, pero más eficiente en términos de cubrir. Ya alcanzamos una de los puntos de eficiencia que queríamos, que era que las muestras no se superpusieran. Obviamente, en este caso va a depender del tamaño, lo mismo que el anterior, del tamaño de muestra que elijamos y la cantidad de muestras para ir obteniendo el. Bien. Bueno, vamos a ver en el próximo video otro algoritmo para hacer este tipo de sample.